Dice la palabra del Señor que yo oro, decía el apóstol Pablo, para que el amor de Dios sea revelado a ustedes, a cada uno, para que habite toda la plenitud de la deidad en vosotros. O sea, todo Dios en nosotros. De hecho, la palabra Emmanuel, o el nombre Emmanuel, el cual el Señor le dijo, te llamarás por nombre Emmanuel al Señor Jesucristo, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Qué hermoso. Y yo creo que eso es lo que toda persona, y Dios quiere que toda la humanidad reciba esa plenitud en el Señor. Por eso Él vino, aquí se hizo carne, habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan, y Él murió, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por medio de esa cruz, y por medio de esa sangre derramada en la cruz, y de ese cuerpo que fue castigado, allí Él recibió la ira del Padre sobre Él, para que nosotros ahora podamos estar en la plenitud. Fíjense cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto amor nos ha dado el Padre. ¿Usted sabe cuánto Dios lo ama? ¿Usted ha recibido el amor de Dios? ¿Ha sentido un poco de ese amor en usted? Del amor de Dios. Es algo impresionante. Como lo dijo el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. La Escritura lo dice así: sobrepasa todo entendimiento. No podemos imaginarnos cuánto Él nos ama. Nos ama de una forma celosa. Dice, su Espíritu nos anhela celosamente. ¿Por qué nos anhela de esa manera el Señor? Porque para nosotros no hay bien fuera de Él. Y Él siempre buscó Dios en su amor, porque Él es bueno y Él es lleno de amor y misericordia. Y Él siempre buscó el bien para todo. Fíjense, ese es el amor. El amor consiste en buscar el bien para el otro, el bien para todos, el bien común. Si bien hay un bien, el Señor, dice la palabra del Señor, que Él hace salir su sol sobre justos y pecadores, y hace llover, derrama su lluvia sobre malos y buenos. Él a todos, a ninguno les corta el oxígeno, fíjense, a ninguna persona lo deja sin el sol, a todos le da el sol. Por más que la persona se haya portado re mal o haya hecho barbaridades, el Señor sigue mostrando su amor hacia toda la humanidad. Y cuánto más en la obra de Cristo en la cruz, que Él, vemos allí el amor de Dios hacia absolutamente toda la humanidad. Fíjense que si el Señor hoy, justamente la iglesia, que es como que es lo que está preservando la humanidad, si no estuviera la iglesia, no estuviera aquí la presencia de Dios. Estamos aquí en la presencia del Señor. De hecho, la presencia del Señor está en cada uno de las personas que han creído en el Evangelio. Si no estuviera, ya el mundo ya no estaría más. La iglesia es la que está preservando a la humanidad. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y a veces el enemigo nos engaña y dice, no, pero ustedes no. ¿Para qué estoy? Dicen algunos cristianos. ¿Qué hago? Dicen algunos cristianos. La verdad que, bueno, es que realmente todo lo hizo el Señor. Nosotros todo lo que recibimos, lo recibimos de gracia. Pero ahora lo que usted es en Cristo, no por nosotros, no por mí, por Cristian, sino en Cristo. Lo que somos en Cristo es lo que está preservando a la humanidad. Pero cuando la iglesia sea levantada, como dice la Escritura, ¿qué va a suceder con la humanidad? ¿Qué es lo que viene más adelante? Viene la ira de Dios sobre toda la humanidad. Por eso es que en este momento el Señor está trayendo a sus ovejas a redil. Fíjense qué maravilloso el amor de Dios. Él trayendo a sus ovejas, ¿para qué? Para llevárselo. Porque Él quiere, Él lo ama y quiere que usted esté una eternidad con Él y que no reciba la ira
que viene, de hecho, sobre toda la humanidad. Pero ¿sobre quiénes viene la ira de Dios? Sobre aquellos que no han creído o que han rechazado el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Que Cristo murió por nuestros pecados, y por esa obra, y que fue sepultado, resucitó el tercer día. Por esa obra, por nosotros, por poner nuestra confianza en la cruz de Cristo, en la obra de Cristo, nosotros somos salvos de la ira venidera. Nosotros somos salvos por gracia, como un regalo, como lo decíamos al principio. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a seguir leyendo esta carta a los Gálatas. Esta carta a los Gálatas que escribió Pablo desde Antioquía. Escribió esta carta justo antes del concilio de Jerusalén en Hechos 15, un poco antes, él escribe esta carta. ¿Se acuerdan qué pasó en el concilio de Jerusalén? ¿Algunos se acuerdan? En el concilio de Jerusalén se reunieron. ¿Así? ¿Por qué? Porque habían algunas personas que ya estaban, de hecho eran los judíos, los del pueblo de Israel, que decían que las personas tenían que circuncidarse y guardar la ley. Aparte de creer en el Señor, guardar la ley y circuncidarse para poder ser salvos. Algo que el apóstol Pablo dijo: no, de ninguna manera. No es así. La persona es salva únicamente por la fe, sin obras. Sin obras. La ley, nadie pudo jamás cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue Cristo, el único. Y ahora nosotros, por poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, en la obra, el Padre a nosotros nos ve como si hubiéramos cumplido toda la ley. ¿Y qué significa cumplir toda la ley? Sin pecado. Porque la infracción a la ley es el pecado. Sin embargo, dice la palabra del Señor que había pecado incluso antes de la ley, a la forma de pecar. ¿Por qué? Porque Dios había dado instrucciones, ¿no?, acerca en el jardín del Edén, y ahí entró el pecado en Adán, y de hecho por Adán todos pecamos, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Hay algo malo en todos nosotros desde que nacemos. A un niño no hay que enseñarle a hacer lo malo, lo va a hacer naturalmente. Es más, nosotros tenemos que enseñar a hacer lo bueno al niño, porque el niño naturalmente, ¿qué hace? ¿Quién le enseña al niño a enojarse cuando no recibe algo de su mamá? ¿Quién le enseña? ¿Quién le enseña a un niño que tiene que hacer rabietas para manipular a sus padres? Yo veo que el niño hace una rabieta y papá, quiero un dulce, quiero un caramelo, y el papá dice no, porque te va a hacer mal a los dientes. No, y empieza a gritar ahí. ¿Alguien le enseña eso? No, eso es natural, lo hacemos todos así. Hacemos esa rabieta, nos enojamos cuando no nos dan lo que queremos. Y hasta que el padre dice, bueno, está bien, ya, para que no sobre, le voy a dar lo que él quiere. Eso es manipulación, eso es un pecado. Por supuesto que el niño no sabe que es algo pecaminoso, por lo tanto Dios que es juez justo, no le imputa de pecado a un niño, porque él no sabe lo que está haciendo. Él no tiene conciencia de pecado a un niño. Por eso es que si un niño muere, un bebé, se va con el Señor, porque él no tiene pecado en la forma de transgresión. Dios no le juzga por esos pecados, exactamente, porque son pecados inconscientes. Él no sabe qué está haciendo. Pero ahora la persona, cuando va creciendo, ya empieza a tener conciencia de pecado. Ya empieza a saber que está haciendo algo malo. ¿Y a qué edad empieza el niño a saber que está haciendo algo malo? No, eso no lo sabemos, porque eso depende de cada niño. Hay niños que son más inteligentes, que son más astutos, por decirlo así, y como que se les despierta antes, ¿no? Y ellos se dan cuenta antes de que están haciendo algo malo, y hay nenes que no, que tarda más en ellos, ¿no? Esa conciencia de pecado. Hasta que el niño es consciente de pecado, Dios jamás le puede atribuir, porque él es inconsciente, no tiene conciencia. Por eso es que tampoco nosotros bautizamos a los niños, porque el niño no tiene conciencia del pecado. Nosotros, cuando un niño viene, el padre lo presenta delante del Señor, porque justamente eso es lo que el Señor mandó. Dicen, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea,
ningún padre puede poner obstáculo a su hijo para que conozca al Señor. Entonces, dejad a los niños venir a mí, dijo el Señor, y no se lo impidan. Esa era una orden del Señor Jesucristo. De hecho, por eso es que la persona cuando ya tiene conciencia, escucha el Evangelio, una persona que ha escuchado el Evangelio, habiendo oído y habiendo recibido y habiendo creído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, dice, habiendo creído en él, dice la palabra del Señor, Dios te sella con el Espíritu Santo, que es la garantía de que sos salvo. Cuando la persona cree, te da el Espíritu Santo, que es una garantía de Dios, es un sello que Dios pone, esta persona es salva. Gloria al Señor. Fíjense que hasta ahí, hasta que la persona, ahí recién la persona se bautiza, y puede luego, que el bautismo es un símbolo justamente de ese nuevo nacimiento que sucede en el corazón, pero lo hace de una forma explícita, pública, ante todas las personas que están ahí. Eso significa muerte y resurrección. Muerte al viejo hombre y resucita una nueva criatura, que es el símbolo del bautismo. Eso simboliza el bautismo, muerte y resurrección. Que es algo que pasó. ¿En dónde pasa eso? Ahora alguien me ve que yo muero y resucito. No, porque es algo espiritual, algo que sucede en mi corazón. Después yo lo manifiesto públicamente por el acto del bautismo. Eso es algo que el Señor nos mandó. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enseñándoles que guarden, o sea, tienen que cumplir con todo lo que yo les mando, dice el Señor. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo? Alguien que mira atentamente al Señor Jesucristo y aprende de Él. Ese es un discípulo, una persona que está atenta al Señor y está aprendiendo de Él. Todos nosotros estamos aprendiendo del Señor Jesucristo. Nosotros somos todos, si pudiéramos decirlo así, somos todos discípulos del Señor Jesucristo. Somos aprendices de Él. Porque que hay algo que se tiene que estar desarrollando en todos nosotros, que es el carácter de Cristo, o Cristo formándose en nosotros. Y Pablo le escribía esta carta a los Gálatas y le decía, yo sufro dolores de parto por ustedes. ¿Por qué sufría dolores de parto? O sea, que fíjense que el dolor de parto, yo no, gracias al Señor, no pasamos por eso, pero las mujeres que han sufrido, que han pasado un dolor de parto, es algo bastante doloroso, ¿no? Doloroso. Bueno, algunas dicen, no, yo no sufrí nada, gracias al Señor, y algunas mujeres sufrieron muchísimo en su parto. Y Pablo nombraba esto como para decir el sufrimiento y el dolor que tenía por esta iglesia de los Gálatas. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia? Se habían metido estos falsos maestros y querían hacerlos volver otra vez a que guarden la ley y a que se circunciden. No solamente que guarden la ley, también que se circunciden. Bueno, no vamos a entrar en detalles de la circuncisión ahora, ¿no? Porque no es el tema, pero eso es lo que estos maestros se introdujeron ahí y empezaron a enseñar. Entonces Pablo le empieza a hablar a estos cristianos de Gálatas y le dicen en Gálatas 13, le habla de esta manera: oh Gálatas insensatos, le dice. Fíjense, vamos a hacer después que pasar al tema que estamos hablando, pero quería tocar esto porque es muy importante. Fíjense, ¿por qué? ¿Por qué le decía Gálatas insensato? ¿Qué significa una persona insensata? Sin conocimiento. Una persona sin conocimiento es un insensato. Una persona que no es sensata, que no tiene los 5 sentidos. Podríamos decir una persona insensata, una persona que está embriagada, que no tiene los 5 sentidos y anda en insensatez. ¿Por qué? Porque él si anda todo sucio no se da cuenta, que todo despeinado y piensa que anda bien y anda con la corbata así. ¿Usted ha visto algunos que salen con el trajecito así lo más bien y por ahí se pasan a una cantina
Y después cuando los ves, están con la corbata por acá, toda la camisa afuera, ¿no? Todo descuidado, todo sucio, porque no se dan cuenta de la condición en la que están. Están en forma insensata, una forma ebria, ¿no? O ebrio, o no están conscientes de la realidad en la que están. Entonces acá Pablo le decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Fíjense que Pablo le había predicado el Evangelio a estos Gálatas y ellos habían creído el Evangelio, pero después se habían infiltrado estos maestros y le estaban predicando un Evangelio diferente al que ellos habían recibido. Un Evangelio diferente. ¿Cómo es un Evangelio diferente? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Acá lo vemos claramente. Un Evangelio diferente es cuando una persona te dice: no, pero aparte de la fe tenés que hacer cosas. Supongamos, tenés que caminar en una procesión de acá hasta Chubut descalzo, o de rodillas. Supongamos que una persona diga eso es un evangelio diferente. O que una persona te diga: mirá, no, pero aparte de eso tenés que creer otras cosas más, ¿no? Creer que... No, y la palabra del Señor dice que el evangelio es justamente eso. Nosotros ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz. En eso estamos firmes nosotros, lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Completó una salvación para todos nosotros. ¿Cómo completó esa salvación? Él recibió el castigo de nuestros pecados, que era la muerte. Justamente el alma que pecare, esa morirá, y el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pago del pecado es muerte. Él fue muerto en pago por nuestros pecados, aunque Él nunca pecó, el Señor Jesucristo. Él cargó todos nuestros pecados sobre Él en la cruz. Y nosotros estamos poniendo nuestra confianza en la obra solamente de Cristo en la cruz. Sin obra, como dice la palabra del Señor, para que nadie se gloríe. Ahora, todo lo que nosotros hacemos luego de que somos salvos, de que creímos, es por amor al Señor. No para, otra vez, como decían esto, para ser salvos, no, porque ya fuimos salvos ya por el Señor Jesucristo. Él ya nos salvó. Ahora, cuando somos salvos, nuestras obras van a ser por amor, porque ya somos salvos. Al haber recibido esa salvación, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es ponernos en la relación correcta con Dios. ¿Cuál es la relación correcta con Dios? ¿Es el miedo? ¿Será? No, es el amor. El amor, dice, echa fuera el miedo. La relación correcta en la que te coloca el Espíritu Santo con el Señor es una relación de amor, donde ahora todo lo que yo hago, lo que yo soy, lo hago por amor al Señor. No lo hago para recibir aplauso, no lo hago por riqueza, no lo hago para ser reconocido, para que la gente me vea. Eso no sería amor. No lo hago para que todos no, yo lo hago por amor. Todo ahora. ¿Y para qué? Para que mis hermanos también sean edificados. Para que todos mis hermanos también sean edificados. Y acá dice, a estos Gálatas decía: ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Sabe qué significa fascinar? Hechizar. ¿Qué significa hechizar? Es brujería. Es una brujería. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Lo voy a enseñar. ¿Quién los hechizó? ¿Ustedes vieron que hay personas que hechizan a otros? Hay prácticas de hechicería. Eso es algo muy malo, ¿no? Es algo terrible. Cuando hay personas que son brujos y hechizan a otros. Pero acá está hablando de estos maestros que habían practicado la hechicería, o sea, los habían hechizado a ellos. Cuando una persona, ¿sabe lo que significa esto? Cuando una persona no puede ver claramente. Yo cuando salen a cazar, esto yo siempre lo pongo el ejemplo de cuando hay personas que salen a cazar y ponen una luz muy fuerte a las liebres, por ejemplo, salen a cazar liebres. Yo que la liebre queda deslumbrada así, queda con los ojitos así, y no se mueve para ningún lado, y ahí ¡pum!, le disparan. Bueno, eso es parecido a lo que está Pablo diciendo, hechizar.
¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Para no obedecer a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. El Evangelio. La verdad es el Evangelio. Para no obedecer a la verdad. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Ahora una persona puede escuchar la palabra de Dios, puede escuchar el Evangelio, pero tiene que tener algo en su corazón. Es poner que su fe, su confianza en lo que el Señor declaró, en lo que el Señor declaró, que todos los que crean en el Señor Jesucristo van a ser salvos. Entonces si una persona dice, no, pero aparte no creo que sea salvo por eso nada más. ¿Está creyendo en la declaración del Señor? No, porque aparte tengo que hacer algo más, dicen algunos. Aparte de creer, no puede ser que sea solamente creer, dicen algunas personas. ¿Usted ha escuchado así? Yo he escuchado. No puede ser, dicen algunos. Yo tengo que hacer algo también. No, es solamente la salvación, estamos hablando de la salvación, es solamente por la fe en la obra de Cristo en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ahora hay personas que tratan siempre de hablar otro Evangelio, otra forma de Evangelio que no es el Evangelio verdadero. De hecho, estamos en los últimos tiempos y algo que el enemigo quiere es que las personas no escuchen esto. No escuchen el Evangelio. Y de hecho, en muchas sectas, personas caen en sectas y sus oídos quedan tapados, quedan para no escuchar la verdad, para no obedecer a la verdad, para no escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la religión lo que hace es poner otra creencia a fin de que no crean. Cuando alguien les habla del Evangelio, ellos no lo crean. ¿Saben para qué están las religiones? Para que las personas no crean en el Evangelio. Para eso están. ¿Satanás quiere que usted se salve? ¿Que la persona se salve? No. ¿Quién quiere que se salve? El Señor. Él murió para que usted sea salvo en la cruz. Murió en lugar de usted, en lugar de su alma, para que ahora su alma esté por la eternidad con el Señor. Y eso lo consumó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Gloria al Señor. Eso consumó la salvación una vez y para siempre en esa obra de Cristo en la cruz. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Y acá le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa la carne acá? Acabar por la carne, empezar por el Espíritu y terminar por la carne. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Se cuenta del Espíritu. ¿Qué es? ¿Cuándo estamos en el Espíritu nosotros? ¿Cuándo creemos? Cuando ponemos nuestra confianza en lo que Dios dice en su palabra. Ahora una persona que está esforzándose por salvarse por su propio medio, ¿estará en el Espíritu o estará en la carne? En la carne. Eso es la carne. Y a eso Pablo le está diciendo, ellos estaban intentando salvarse por un esfuerzo personal. ¿Cuál era el esfuerzo personal? Guardar la ley y circuncidarse. Ese es mi esfuerzo. Ese es el camino de Caín. Siempre lo ponemos. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Qué hizo Caín? Trajo el trabajo, el esfuerzo de sus manos, el trabajo, sus obras. Vieron que hay personas que dicen, siempre lo decimos, y disculpen que lo repita tantas veces, pero hay personas que dicen, esta persona, la verdad que se ganó el cielo, le da de comer a los pobres, hace tanta buena obra, y él dice, sí, realmente me gané un lugar en el cielo. ¿Será así? ¿Será por merecerlo? Las cosas de Dios se reciben como un regalo nada más. La salvación que te la ofrece Dios como un regalo. ¿Y qué hacemos con un regalo? Lo único que tengo que hacer es aceptarlo y listo. Y ya soy salvo. No hay tanta...
tantas cosas. Fíjense qué simple que es. ¿Y qué hace la religión? De hecho, estas personas, falsos maestros, empiezan a querer, no, porque aparte tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que venir vestido de esta forma, tenés que no ponerte esto, no andar aquello, no toquen, no usen, como dijo Pablo, tales cosas que perecen con el uso. Son de tropiezo. Pero no sirven de nada para tu santificación, decía el apóstol Pablo. Que no sirven de nada para vivir una vida piadosa, para vivir una vida de temor del Señor. No gusten, no toquen, ¿no? Esos son preceptos del mundo, nada más. Dice, son preceptos de la carne, estaba diciendo Pablo. Ahora, la fe, justamente una persona nace de nuevo, pasa a ser un ser espiritual cuando cree solamente. Estos Gálatas estaban intentando ellos, después que habían creído en el Evangelio, estaban ahora intentando salvarse por un mérito personal. Por eso Pablo decía, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es el que os suministra el Espíritu? Cristo, el Señor, Dios. Dios, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Por qué hace las obras del Señor? Por la fe solamente, porque yo le creo al Señor. De hecho, la otra vez escuchaba, hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero ¿le creen a Dios? Una cosa es creer en Dios, todo el mundo dice, cree en Dios, pero ¿quién le cree a Dios? Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Que la salvación ahora se recibe, desde que el Señor Jesucristo muere en la cruz y también anteriormente, solamente por la fe, sin mérito personal. Pero ¿qué sucede con la religión? ¿Qué hace la religión? ¿Qué le encanta a la persona que está en la carne? Su ego. De hecho, vamos a seguir, ahí vamos a ir ahora a lo que estamos hablando en el 5:13. Vamos a ir hablando acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Por qué una obra de la carne y otra del Espíritu? ¿Aquellos que andan en la carne, quiénes son? ¿Los que tienen fe? No, porque por la fe recibimos el Espíritu. O sea, una persona que está en la fe va a andar en el Espíritu. Y una persona que esté tratando de salvarse por su propio mérito personal, ¿estará en el Espíritu? Por más que parezca alguien elocuente, que haga señales y que haga prodigio y haga descender fuego del cielo, ¿estará en el Espíritu? No, de ninguna manera. Lo que se recibe de Dios solamente lo recibimos de gracia, como regalo sin mérito. Yo me acuerdo, como decía el hermano, se acordaba el otro día cuando tuvo un encuentro con el Señor, y seguramente él se sintió, Señor, soy pecador, estoy inmundo. Lo mismo le pasa a toda persona que tiene un encuentro con el Señor. Cuando nos encontramos con el Señor decimos, Señor, soy pecador, soy malo, Señor. Y el Señor te dice, no es por lo que vos seas, sino porque yo te amo. No tiene nada que ver con lo que nosotros seamos. Lo que importa es que Él nos ama. Y mostró su amor en la cruz, muriendo por los pecados de toda la humanidad. Todos nuestros pecados. Había uno solo que podía cargar con los pecados de toda la humanidad. Fue el Señor Jesucristo en la cruz. El pecador, nosotros los pecadores, por el Señor Jesucristo, Él pagando sin pecado, por todos nosotros los pecadores. El Señor Jesucristo, Él pagó, aunque Él nunca pecó, ni se halló, dice la palabra del Señor, ni se halló mentira, ni se halló engaño en su boca.
por todos nosotros los pecadores. Y fíjense que acá dice, en el 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Fíjense que otra vez emplea la palabra carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjense las palabras que usaba Pablo acá. Le estaba hablando acerca de la libertad que tiene una persona que está en el Espíritu. Y hablábamos hoy de libertad, de la libertad que tenemos para adorar al Señor. Eso es lo que el Señor nos libertó para eso, para adorarle ahora. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quiénes son templo y morada del Espíritu Santo? Todos los que hemos creído. Y ahora nosotros entramos, somos, dice el apóstol Pedro, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué significa ser un sacerdote? Que puedo ministrar en la presencia del Señor ofreciendo sacrificios de alabanza. ¿Y cómo ofrezco esos sacrificios de alabanza? Poniendo mis miembros para servir al Señor y para servir a mis hermanos. Esa es la forma en que yo sacrifico alabanza también al Señor, y también de mis labios, como lo hacíamos hace un rato, ofreciendo sacrificios de alabanza al Señor. Esa es la forma en la cual nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. Si usted vino en esta tarde, porque el Señor le trajo. Amén. Gloria al Señor. Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted es templo de Él. Y el Señor va a usar su vida para la adoración a su nombre, para alabanza de su nombre. Ahora nosotros, si usamos nuestros labios para adorar al Señor en esta tarde, después no podemos usar estos mismos labios para maldecir a una persona, o para insultar a una persona. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque una persona es libre para hacer lo que quiera, ¿no? Pero nosotros no podemos usar estos labios que ahora usamos para alabanza al Señor, luego usarlos para otra cosa. Para usarlo, qué sé yo, para insultar a una persona. Para decir, no, por ejemplo, sucede a veces, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, usar nuestra boca, en la cual adoramos al Señor, usarla solamente para bendecir a las demás personas. Si antes usábamos nuestra boca para maldecir, ahora usamos nuestros labios para bendecir a las demás personas. Dice, ¿por qué? Para eso nos llamó el Señor, para bendición, para bendecir. Por eso cuando nosotros saludamos a una persona, le decimos, el Señor te bendiga, Dios te bendiga. Esa es la forma en la cual bendecimos a las personas. También la bendecimos ¿cómo? ¿Cómo podemos bendecir a otra persona? Hablando la palabra, el Evangelio. Por ejemplo, una persona que nunca ha escuchado el Evangelio, y vamos ahí y le decimos, mirá, sabes que tengo una buena noticia para vos. Tengo una buena noticia, el Señor murió por tus pecados. Porque vos sos pecador. Y alguna persona dice, bueno, yo no soy pecador, yo soy una persona buena. No, porque todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. Todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso ahora son las buenas noticias. Ahora Cristo murió por nuestros pecados, el único justo por todos los injustos, el único sin pecado, que era el Señor Jesucristo, por todos nosotros los pecadores. A fin de que nosotros ahora podamos ser un canal de bendición hacia todo lo que nos rodea. Usted, y ahí lo tenemos que escudriñar a nosotros mismos, ¿estoy siendo un canal de bendición para todo lo que me rodea? ¿O estoy siendo un canal de bendición 2 horas por día y después ya no? ¿O 5 horas por día? Estoy bendiciendo un canal, un instrumento de bendición y luego no. ¿O soy medio intermitente como la lucecita del arbolito de Navidad?
Una luz que se prende y se apaga. No, el Señor nos llamó a ser luz del mundo. Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Para que seamos de bendición a todas las personas. Ahora, si viene una persona y yo empiezo a hablar, por supuesto, no siempre, a mí hay algo que siempre empiezo a hablar sobre el clima, de algunas cosas para entrar en charla, ¿no? Y después ya uno quiere presentarle el Evangelio, ¿no? Quiere presentarle la verdad, ¿no? Quiere presentarle a todas las personas a fin de que todos sean salvos, porque esa es la voluntad de Dios, que el hombre no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Dios nos mandó a anunciar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Fuere bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Y el que no creyere, dice la palabra del Señor, va a ser condenado. A fin de que todos escuchen esta palabra de verdad, porque el Señor quiere salvar a todas las personas. El Señor quiere salvar a todas. Por eso se manifestó el Señor para salvación a toda la humanidad. Gloria al Señor. Dice, ahora nosotros tenemos que ser un canal de bendición las 24 horas del día. Las 24 horas del día. O con algunos soy bendición y con otros no soy. Tenemos que ser de bendición, un canal de bendición. Señor, tenemos que pedirle, Señor, yo quiero que me uses como un canal, Señor, de bendición. Que me uses como un canal para bendecir a todas las personas que me rodean, Señor. Entonces así voy a ser como un árbol fructífero. Cuando usted se acerca a un árbol fructífero, un árbol que tiene frutos, un durazno, ahí tan delicioso, un durazno va y saca y se beneficia, ¿no? Porque se alimenta y come algo rico, algo delicioso y se está beneficiando de ese árbol. Así también tenemos que ser nosotros. No ser espino. ¿Qué pasa si me acerco a un espino? Me pincho, voy a salir herido, voy a salir lastimado. Ahora, ¿será que Dios quiere que seamos espinos o seamos árboles fructíferos? Árboles fructíferos, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nos pide el Señor, mirá, tenés que ser. Ahora recibiste bendición, recibiste todas las bendiciones de Dios. Ahora, lo que vos recibiste lo tenés que dar. No te podés quedar con eso. Cuando alguien se queda con todas las bendiciones de Dios y no las reparte, ¿qué pasa? Estaría siendo egoísta. Como le pasaba a los cristianos de Corintios. Ellos recibían los dones del Señor, algo que Dios les había dado, una capacidad especial, y ellos lo estaban usando, pero no para bendecir al hermano. La estaban usando para su propio ego, para su propio beneficio, para que los demás dijeran, oh, mirá qué espiritual que es, y lo aplaudían, ¿no? ¡Wow! Este se sacó un 10 en espiritualidad. Cuando le tomaban la prueba, el otro se sacó un 8, bueno, más o menos, así. Pero fíjense qué tremendo que es. Nosotros tenemos que usar lo que Dios nos dio para bendecir a las demás personas, para ser un canal, aleluya, de bendición. Que vuestra palabra, dice, salga sazonada de vuestra boca. Palabra sazonada, ¿qué significa? Palabra, y dice que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, a fin de ser de bendición para todas las personas que nos rodean. ¿Saben qué? Hay personas que están desesperadas por la palabra del Señor, que no tienen, una persona que está con hambre. Imagínense una persona que está con hambre, y usted tiene ahí, anda paseándose con una bolsa llena de pan y no le da a esa persona que está ahí, a esa persona que está necesitando una palabra, aunque sea de parte del Señor. Y usted no se la da. Y usted paseándose con todo el pan ahí. Tengo todo el pan, soy dueño de todo esto. Pero no le doy a esa persona. Estamos hablando de la palabra del Señor, simbolizando que es la palabra de vida. Así como el pan le da vida a un cuerpo físico, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios que Cristo mismo da vida. Da vida al espíritu, al hombre interior. Por eso es que mayor la bendición
en lo espiritual son mayores, las bendiciones espirituales. Algunas personas solamente buscan las bendiciones materiales, nada más. Pero se pierde lo mejor. Las bendiciones espirituales, esas no te las puede robar nadie. Dijo el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Dice, hagan tesoros en el cielo. Está hablando de bendiciones espirituales. Así donde el ladrón, esas bendiciones espirituales te las puede robar un ladrón. Puede venir alguien a tu casa y, le viene a robar a ese. Mirá, cuando vi que tenía bendiciones espirituales, se la voy a ir a afanar. Un ladrón piensa así, no, lo que te roba son las cosas materiales. Jamás un ladrón te va a venir a robar, por decirlo así, las bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales nadie te las puede quitar y son eternas. Por eso el Señor dice, hagan tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo. Gloria al Señor. ¿Y cómo hacemos tesoros en el cielo? Cada vez que somos un canal de bendición para las demás personas. Si yo estoy bendiciendo, o las personas me bendicen a mí hoy, oye, usted me está bendiciendo a mí, está haciendo un canal, porque usted está en este lugar, y aunque usted no lo vea, me está bendiciendo a mí. Yo estoy recibiendo esa impartición espiritual de usted hacia mi espíritu. Y de hecho, eso tiene que pasar así también. Usted recibiendo una bendición en su espíritu, también a través de la palabra del Señor. Esa es la bendición que recibimos todos cuando nos congregamos. Por eso es que el Señor nos manda a congregarnos. ¿Sabe que una persona que deja de congregarse pierde bendiciones infinitas? No, dice, pero estoy cansado. No doy más, ya siempre lo mismo. No, realmente es impresionante lo que sucede cuando estamos en este lugar. Las bendiciones que recibimos, hermanos, son maravillosas. Dice, el Señor derrama bendición y vida eterna en la congregación de los santos. ¿Dónde derrama bendición y vida eterna? Aquí, hermano, en la congregación. No, yo voy a recibir en mi casa solo. Dicen algunos. No, eso lo dice la palabra. Yo voy a andar solo como... Si había uno que andaba solo, ¿se acuerdan? Nosotros le reprendimos, dijo Juan, porque andaba solo. Déjenlo, se andaba echando fuera demonios también en el nombre del Señor Jesús y andaba ahí pregado. Déjenlo, dice el Señor, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora nosotros, como no anda con nosotros, lo reprendimos, dijo. Le dijimos que lo dejara de hacer. Ahora, pero eso no quiere decir, ahora estamos en la iglesia. La iglesia significa la asamblea de todas las personas que han sido salvas. Gloria al Señor. Fíjense que dice acá el apóstol, usen esa libertad con la cual Dios ya nos hizo libre. Dios ya nos hizo libre. Ahora no tenemos que estar guardando la ley, ni guardando el sábado, porque el sábado, ¿saben lo que simbolizaba el sábado? Cristo. Nosotros reposamos de nuestra obra porque ponemos toda nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso significa el día de reposo. El día de reposo significaba eso. Nosotros estamos en un día de reposo constante. Ahora no es un día. En nuestra vida, cuando la persona creyó, desde el momento que creyó, entró en el día de reposo. Porque ahora estamos reposando nosotros de nuestras obras. Estamos poniendo nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Solamente. Y nosotros reposamos. Fíjense qué maravilloso. Por eso es que ahora tenemos paz. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, justificados pues, ya somos justos, por la fe tenemos paz para con Dios. Y en esa paz que significaba el día de reposo, esa paz que tenemos ahora nosotros es por el día de reposo. Gloria al Señor. Estamos en un reposo eterno. Este reposo en el cual estamos, nuestra confianza es para siempre en la cruz. Gloria al Señor. El reposo de los sabatistas, por ejemplo, el reposo solamente corporal, o sea, físico. Porque no han entendido nada del Evangelio. Es más, están rechazando el Evangelio. Si una persona quiere hacer algo
está rechazando lo que Cristo hizo, está rechazando el amor de Dios, la obra de Cristo en la cruz. De hecho, no, porque no entienden el Evangelio, es entender el Evangelio, por eso es tan importante entender este Evangelio glorioso. El Evangelio se revela por fe y para fe. Para que la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Esta es la justicia de Dios, donde nosotros reposamos de nuestra obra porque confiamos en la obra consumada de Cristo en la cruz. La obra ya la consumó, la obra de salvación, y ahora nosotros estamos reposando en esa obra. Y nosotros ahora estamos confiando de tal manera que esa confianza te va a hacer también actuar en obediencia a la palabra de Dios, en amor a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él ya consumó una salvación para usted, para toda la humanidad. Ahora lo único que tiene que hacer la persona es aceptarla, nada más. Creer, aceptar. Creer y aceptar. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y dijimos la palabra el domingo pasado que esta palabra carne significa ego. ¿Qué es el ego? Orgullo, soberbia. El ego es algo en nosotros, es algo en nosotros, en nuestra carne, es la parte mala de nosotros. Si podríamos decirlo así, tenemos el ego, justamente en la carne, es cuando veo con una persona cuando se siente orgullosa, ¿qué es lo que está alimentándole? El ego, no, aquel gran erudito, empiezan a decirle, entonces el tipo se agranda, ese es el ego, ese es el ego, esa es la persona, es lo que se alimenta, y es una parte mala en la persona, es la parte de naturaleza caída, es el ego, y de hecho lo dijimos el domingo pasado, la egolatría es la religión más grande que existe. Porque todas las personas nacemos siendo ególatras. Hablaba con el niño está en esa, a mí nadie me va a venir o las personas grandes me dicen, a mí nadie me va a venir a decir nada porque yo hago lo que quiero. Ese es el ego, esa es la carne. Esa es una persona que está en su carne. Porque a libertad fuiste armado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. ¿Qué significa esto? El servicio. Ser una persona que está sirviendo a los demás. Por ejemplo, alguien que esté sirviendo a los hermanos, que esté ayudando en la iglesia, en el ministerio. Otros tienen diferentes tipos de trabajo. Por supuesto, hablamos de unidad espiritual, no de uniformidad. No de uniformidad, porque fíjense que así como las partes del cuerpo, por ejemplo, un pie no es igual que un ojo, no son iguales. Estamos hablando de unidad. Algunas personas piensan que todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que hacer lo mismo y todos tenemos... No, eso sería uniformidad. No es lo que Dios quiere. De hecho, fíjese usted en la vida de los apóstoles. Solamente uno tenía una forma de pensar, uno era de una manera, uno tenía un carácter, otro tenía otro carácter. Sin embargo, todos estaban unidos, unánimes en Cristo Jesús. Eso es lo que diferencia justamente la iglesia. La iglesia somos todas personas diferentes y cada persona diferente dentro de la iglesia tiene un trabajo diferente que hacer. El ojo no hace el trabajo de la mano. El apóstol Pablo me explica tan bien de esa manera, por ejemplo, de la iglesia, donde dice la palabra del Señor que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular. Unos están para hacer una cosa, otros están para desarrollar otra tarea, pero lo que nosotros, como nos dice el apóstol Pablo, tenemos que servir a los hermanos con el don que Dios nos dio en amor a mi hermano. O sea, para que mi hermano sea beneficiado. Para que mi hermano sea beneficiado. Ese es amor. Cuando yo busco el beneficio de los demás, estoy obrando en amor. Pero ahora si yo hago el beneficio por los demás, pero estoy buscando, pero no me aplaudieron, nadie me reconoció, nadie no me dijo nada, ¿será eso? ¿Será carne o espíritu? ¿Qué es? Es carne. Cada vez que yo quiero el reconocimiento de los demás,
entonces carne, nada más. Eso es el ego. Esa es la naturaleza carnal o la sarx, como lo dice la palabra en griego, en el original griego. Y vamos a seguir hablando de esto el próximo domingo. Ya se nos pasó un poquito la hora. Vamos a seguir hablando acerca de esto tan importante, de esta enseñanza tan importante para nuestra vida. Ahora, dice la palabra del Señor, sírvanse los unos a los otros en amor. En amor. En amor. Cuando nosotros vamos en amor, ¿estoy buscando algo a cambio? No, muchas gracias, hermano. Yo te bendiga. ¿Estoy buscando? No, de ninguna manera. No importa, porque es por amor. Es por amor, es justamente sin esperar nada a cambio. Eso es amor. ¿Sí? ¿Yo espero algo? Gloria a Dios. Por supuesto que tenemos que ser también agradecidos, ¿no? Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente, dice la palabra del Señor. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Padre, te adoramos, te exaltamos. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, tan preciosa que nos has regalado, Señor. Padre bueno, Señor, que siempre todo lo que sale de tu boca sabemos que va a ser de edificación para cada uno de mis hermanos. Ellos van a crecer, Señor, Padre amado, aún más y más como tú quieres, Señor, que es el crecimiento de tu voluntad, el crecimiento de cada uno de mis hermanos, Señor, a fin de que sean arraigados, Señor, y fundamentados en amor. Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Revela tu amor, Señor, en cada corazón. Revélate en ellos, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Glorifica tu poder, tu gloria. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Bendícelos, Padre amado, grandemente, Señor. Edifícalos, Señor, Padre amado, a fin, Señor, Padre celestial, de que tú seas formado en cada uno de nosotros, Señor. Te exaltamos y te adoramos. Te doy gracias por cada uno de ellos. Señor, gracias porque los has traído para que escuchen tu palabra, Señor, y para que sean edificados. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, que tu presencia, Señor, llene cada corazón, tu paz, tu amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea con cada uno de mis hermanos. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora, Padre amado, Señor, por esta palabra, concede